Muy buenos días, mi nombre es Luis Ward, soy fisioterapeuta y soy osteópata de O. He dedicado mi vida al estudio del aparato locomotor, más de 12 años específicamente, y me he dedicado también al estudio de lo que es el aparato neuromusculoesquelético y el comportamiento del mismo dependiendo de los diferentes tipos de alteraciones. Y hoy específicamente vamos a hablar de la importancia del estiramiento muscular en la prevención de las enfermedades articulares y metabólicas. Pero para esto deberíamos empezar con lo que sería un concepto del estiramiento muscular. ¿Qué es el estiramiento muscular? No es más que tensiones mantenidas sobre los músculos en sentido contrario al de su contracción. Entonces, ya sabemos que si un músculo se contrae en una dirección, llevarlo a la dirección contraria sería un estiramiento. Pero ¿qué beneficios causarían los estiramientos en el organismo? Sencillo. Un aumento de la flexibilidad de los músculos. Recuérdense que el músculo es una unidad funcional que se contrae para crear un mecanismo de movilidad dependiendo de las necesidades del paciente, ya sea aproximar un objeto hacia él, llevarse la cara, la mano al rostro o a la cara, ya sea para lavarse el rostro, para maquillarse, para limpiarse los dientes, necesitamos realizar movimientos. Y estos movimientos son dados por contracciones musculares. Pero estas contracciones musculares a nivel del sistema nervioso central se dan de una manera un poco más compleja, pero vamos a tratar de explicar de una manera sencilla y práctica cómo estos movimientos y cómo estos estiramientos nos pueden favorecer más si tenemos alguna, digamos, tendencia a sufrir de algún tipo de enfermedad metabólica o ya estamos sufriendo, o si simplemente queremos evitar, porque recuérdense que la prevención es lo más importante. Entonces, ¿en qué más nos ayuda o nos benefician los estiramientos musculares? Disminuye la cantidad de ácido láctico de los músculos. ¿Alguna vez hemos escuchado ese término, ácido láctico? Digamos que, o hablemos de todos esos materiales de desecho que quedan después de la creación de la energía. Todo proceso de creación o metabolización de energía toma nutrientes para crear energía, valga la redundancia, pero ellos siempre van a tener un material de desecho restante, que es lo que queda después de haber sintetizado cada una de las necesidades para crear energía, pero lo que no se necesita se desecha y eso queda en el medio externo. Y los estiramientos son una clave fundamental para crear un vaciado muscular. Entre otras técnicas, existen muchas, pero el estiramiento es una de las más sencillas y más efectivas. Reduce la probabilidad de lesiones. ¿Por qué reduce la probabilidad de lesiones? Los estiramientos musculares normalizan el rango de función muscular y por ende también normalizan el balance que existe entre las articulaciones y los movimientos al momento de realizar cualquier ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener un mayor balance y una mayor respuesta articular. También mejora la coordinación de los músculos agonistas y antagonistas. ¿Qué palabras son estas? Agonistas, antagonistas. Sencillo. Agonista, el que realiza movimiento, y antagonista es el contrario. Entonces, para que esa coordinación se dé, los músculos deben tener su elongación. Recuérdense que los músculos se comunican al cerebro a través de la médula espinal, pero en cada uno de esos niveles se van desarrollando diferentes procesos para facilitar ese balance muscular dinámico, ¿ok? Y mantener una contracción de un lado, una relajación del otro. Eso es lo que llamamos agonistas y antagonistas. Previene el endurecimiento muscular después del ejercicio. A muchas personas les ha sucedido que realizan ejercicios y el simple hecho de no tener algo importante como es agua o no realizar, agua digo cuando no se tiene una debida hidratación o no se realiza un buen estiramiento muscular, lo más seguro es que las personas sientan ese concepto que se ha manejado durante mucho tiempo de un músculo engarrotado, que es el que usan mucho los pacientes cuando visitan el centro de rehabilitación. Dicen, salgo a caminar, salgo a hacer caminatas. El médico me recomendó caminatas y que las fuese prolongando, pero no he podido porque a medida que las prolongo quedo con más dolor, quedo como con un calambre, pero que no se termina de contraer, pero es como una dureza muscular. Es eso, el cuerpo necesita relajar esas fibras musculares, pero la única manera de conseguirlos es estirándolas, ¿ok?
Reduce entonces la tensión muscular, por ende, si las estiramos, esa tensión va a disminuir, si se va a ver muy mejorado esa parte del dolor o esa molestia por esa fijación o falta de flexibilidad de los tejidos, y por ende, si se logra estirar, va a facilitar los movimientos articulares. ¿Cómo clasificaríamos los estiramientos? Tenemos diferentes tipos de estiramientos. Hay estiramientos estáticos, que son los que se realizan en una dirección sosteniendo la postura, ¿ok? Están los dinámicos, que se hacen a través del movimiento, ya sea que si tú te vas a tocar la punta de los pies, tú realices un movimiento y te devuelvas, pero con dinamismo continuo. Están los activos, que son los que realiza la persona por sí sola. Los pasivos, que son los realizados por alguien que tenga formación en estiramientos musculares o athletic trainer o un fisioterapeuta certificado que realice ese tipo de estiramientos, ya que en el pasivo no va a existir, digamos, una intervención por parte del paciente, sino que se van a realizar los estiramientos de manera directa y asistida por el fisioterapeuta o el especialista que los esté realizando. Existen los balísticos, aunque no son muy recomendados. Hoy en día muchos de los athletic trainers de renombre mundial no utilizan movimientos balísticos porque han conseguido en sus investigaciones que los movimientos balísticos siempre dejan un pequeño aumento del tono muscular, pero este pequeño aumento del tono muscular es preventivo. Pero volvemos al nombre, balístico. ¿Por qué es balístico? Porque se hace en repeticiones de rebote, pero ya sabemos que según todos los estudios realizados los últimos 10 años, que los movimientos balísticos pueden crear espasmos reflejos musculares y deben ser evitados. Y están los estiramientos isométricos, que son los estiramientos que se realizan con contracciones sostenidas por parte del paciente. Siempre los estiramientos deben ser realizados dependiendo de las necesidades del paciente. Cada persona es un mundo distinto en lo que sería la postura, ya que todos tenemos trabajos diferentes, hobbies diferentes, practicamos ejercicios diferentes y tenemos costumbres posturales diferentes, y todo esto es lo que nos va a llevar a una previa evaluación para poder realizar, según estas necesidades, los estiramientos y de esta manera prevenir que exista cualquier aumento de las presiones intraarticulares. Ya vamos para ahí, porque ahí es donde empieza a suceder todo lo que es el proceso degenerativo articular. Vamos a hablar entonces de la importancia de los estiramientos para la prevención de enfermedades articulares degenerativas. Recordemos que las enfermedades articulares degenerativas en su mayoría son progresivas y no tienen vuelta atrás. El tejido articular es rico en irrigación solamente en ciertos puntos, sobre todo los ligamentosos, pero en los cuerpos articulares su circulación sanguínea es mucho más baja. Por ende, una regeneración del tejido articular sería casi imposible si no por medios de cirugía, ¿ok? Pero sí se puede prevenir su continuidad. ¿Y de qué manera? Tenemos que tomar en cuenta que tenemos diferentes tipos de incidencia o diferentes tipos de causa que nos van a aumentar el riesgo de padecer de una disminución del espacio articular, una mecánica alterada de que nos vaya degenerando las carillas articulares y por ende se van rompiendo los cartílagos hasta llegar a un punto máximo degenerativo. ¿Cómo hacemos nosotros? Es importante, si vemos la imagen tenemos que darnos cuenta que un cartílago sano cuenta, ¿okay?, con sus ligamentos, con su espacio intraarticular o una luz intraarticular, que es donde ocurren los movimientos de rodamiento y deslizamiento articular. ¿Okay? Deben de ocurrir de una manera súper armónica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta parte interna en el cartílago, ¿okay?, entre cartílago y cartílago, está llena de líquido sinovial. Pero tenemos que tomar en cuenta algo súper importante. El líquido sinovial, ¿de qué está formado? De lo que consumimos, de lo que comemos y de los líquidos que ingerimos. Recuérdense que en las articulaciones tienen que existir movimientos de rodamiento y deslizamiento para que se puedan dar movimientos musculares armónicos y con menor
incidencia de lo que sería la fuerza necesaria para realizar los movimientos, y se supone que deben ser con cero dolor. Cuando existen alteraciones metabólicas, vemos una implicación o una reducción de lo que sería la irrigación. Por ende, no se están llevando los nutrientes necesarios. Y si no realizamos estiramientos debidamente, la mecánica, como podemos ver acá en la imagen, el músculo tiene un origen y tiene una inserción. Pero si el músculo está acortado, va a aumentar lo que serían las presiones intraarticulares. Y dependiendo qué grupo muscular esté acortado, el proceso puede ser más degenerativo hacia un lado, hacia el otro o completamente en la articulación. Entonces, el desgaste causado por una mecánica o un acortamiento mecánico muscular debe ser evitado. Recordemos que si tenemos una incidencia metabólica un poquito más oxidativa, un poquito más ácida, la parte de lo que son los líquidos se vuelve un poco más ácido. Ya vamos a hablar de eso, ¿ok? Más adelante. Vamos con las alteraciones posturales. Los músculos, si se encuentran acortados, van a alterar la posición o van a alterar el posicionamiento de las personas. Recordemos que nosotros caminamos, ¿ok? Nosotros nos sentamos, nosotros nos guiamos con nuestra vista, y dependiendo de cómo nos encontremos, tanto visual como muscularmente, nuestro cuerpo se va a adaptar. ¿Por qué? El cuerpo siempre va a buscar un equilibrio, un balance funcional con menor gasto energético. Siempre lo va a hacer. Entonces, las alteraciones posturales van a venir dadas porque si existe un grupo muscular izquierdo que tiene una buena amplitud, ¿okay?, en su rango muscular, pero existe un grupo derecho, porque hablemos derecho, que está más acortado, porque la mayoría de las personas son diestras y utilizan más el lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una incidencia, por lo menos en la imagen que vemos, de un cuadrado lumbar que está trabajando más, pero que inclina la columna dorsal hacia un lado y la cervical se compensa hacia el otro, ¿ok? La pelvis tiene que hacer lo mismo. Va a crear también una falsa pierna corta, va a crear un valgo, va a crear tensiones en los ligamentos internos, va a crear tensiones en los músculos externos, en la cintilla iliotibial. Son dolores que se van a crear en diferentes zonas por tensiones que no existían antes, pero que es un desbalance donde no van a intervenir los músculos porque el cuerpo busca un menor gasto energético siempre. Son medidas de supervivencia. Pero tenemos que tomar en cuenta que si llevamos una dieta muy oxidante o muy oxidativa, los radicales libres, que es esta parte específica, ¿ok?, el metabolismo y los radicales libres, van a afectarnos articularmente de manera progresiva. El doctor Henry Röntgen en el 92 descubrió que el estrés oxidativo está involucrado directamente con las enfermedades inflamatorias de las articulaciones. Varios estudios recientes que se han realizado tomando en cuenta todo lo que nos dejó Henry Röntgen desde el 92 también han establecido aún más esa relación, la han estrechado sobre el estrés oxidativo y lo han puesto como una causa directa a largo plazo de esas enfermedades. ¿Okay? ¿Cómo ellos llegaron a esta conclusión? ¿Qué tiene que ver un estrés oxidativo, lo que como, con una articulación? O sea, que yo me como una hamburguesa tiene algo que ver con el dolor de rodilla. Sí. A la larga sí va a tener bastante que ver. Los investigadores extrajeron líquido sinovial de las articulaciones que se veían inflamadas o afectadas por esta gran cantidad de radicales libres. ¿Y qué notaron? Lo mismo. Lograron encontrar un aumento excesivo de estos radicales libres, pero dentro del líquido sinovial. O sea, los radicales libres sí llegan ahí. Sí acidifican el metabolismo de la zona articular. Eso hace que aumente la inflamación o se cree un proceso inflamatorio en dicho sitio y que se cree a su vez un estrés en esa zona y una reacción refleja defensiva del cuerpo. Por eso es que hay la inflamación. Por ende, esa inflamación va a disminuir todo lo que es la irrigación. Por ende, se disminuye la oxigenación y por ende entramos en un proceso degenerativo continuo. Pero ¿cómo evitamos esto? Porque no todos son dolores de cabeza.
Pues sí, las patologías articulares pueden ser evitadas o pueden ser frenadas si estas ya empezaron. Pero ¿cómo las evitamos? Súper importante. Visitemos a nuestros médicos. Yo sé que el internet hoy en día contamos con Google, son herramientas Yahoo, son herramientas fantásticas, pero hay mucha desinformación en el internet. Muchísima desinformación, por eso yo les propongo visitar a sus médicos, tener la confianza plena y decirle, yo quisiera saber, porque he sentido muchos dolores articulares, muchos dolores musculares, si el estrés oxidativo o el estrés o la dieta que llevo me podría ayudar a mejorarlos. Y cómo con la ayuda de una persona especializada en la parte muscular y postural, como es un fisioterapeuta, podría ayudarme a que estos dolores cedan si existen o estos dolores nunca se den si no existen, porque recuerden que también existe la rehabilitación preventiva. Siempre que podamos evitar, vamos a tener un mejor estilo de vida y una menor cantidad de sufrimiento. Entonces, ¿cómo evitamos el estrés oxidativo? El estrés oxidativo se puede evitar desde lo que comemos hasta lo que hacemos. Entonces, son aspectos fisiológicos, ¿ok? Aspectos físicos, y dependiendo de nuestras necesidades y de las conclusiones del médico especialista, también vamos a tener algunos aspectos farmacológicos o de cirugía que se pueda necesitar, o de una intervención fisioterapéutica con estiramientos musculares, con movilizaciones articulares para ayudar a esas articulaciones a que se vuelvan a oxigenar bien. Siempre tenemos que tener esa comunicación directa con nuestros médicos. ¿Por qué? Porque el estrés oxidativo no es solo también lo que comemos, sino el medio ambiente. Sabemos cómo está la contaminación hoy en día. El calentamiento global es algo que está en aumento. Por eso se ven tantas tormentas, tantos temblores, tantos cambios. Entonces eso también, la situación de nuestro país también nos estresa demasiado, porque no solamente lo que comemos, sino las emociones que sentimos también liberan neurotransmisores que fisiológicamente nos alteran y cambian nuestro metabolismo. Muchas personas pierden hasta el hambre, muchas personas están comiendo muy mal y no se puede tener una buena fuente de energía. Y si no se tiene una buena fuente de energía, créanme que esos desechos creados con esa fuente de energía que a duras penas se está consiguiendo va a causar daños colaterales a larga data. ¿Y cuáles son esos daños que causa el estrés oxidativo? Enfermedades que todos conocemos: diabetes, trastornos neurodegenerativos, obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares y un sinfín de enfermedades más. Pero sí son evitables, sí podemos desde un punto de vista inicial empezar a montarnos sobre todos estos factores para evitarlo. Y como se lo dije antes, si ya sufren de dolores articulares, si ya este tipo de enfermedades empezaron, ¿por qué no frenar ese proceso? ¿Ok? Y gozar de los beneficios de los estiramientos y de los agentes físicos para disminuir el dolor hasta que este desaparezca. ¿Ok? En conclusión, ¿qué podemos decir? Nosotros en Ciencia de la Salud tenemos una palabra que es mi favorita, que es la homeostasis. La homeostasis es el balance, es ese equilibrio, es ese balance fisiológico, pero que no solamente existe en nuestro metabolismo, en nuestra sangre, sino que también existe en nuestro cuerpo, en nuestra postura. Y yo les quiero concluir con que siempre se debe mantener una homeostasis general del cuerpo, tanto fisiológica como estructural y postural, para evitar el sufrimiento o padecimiento de patologías degenerativas y poder gozar de un mejor estilo de vida. Mírenlo de esta manera. Utilicemos nuestra mente. Nos diferenciamos de todo el reino viviente de este planeta porque nuestro cerebro tiene la capacidad de poder visualizar y proyectar. Imagínense poder realizar ejercicios, caminatas, actividades del hogar diaria, ir al trabajo, compartir con tus nietos o con tus hijos sin dolor, con buen rango articular, con buen estado físico, con buen estado anímico, porque cuando tú te sientes bien puedes estar alegre. Nadie está alegre con un dolor todo el tiempo o con una rodilla dolorosa. Entonces siempre hay que mantener un balance en beneficio de nosotros, en beneficio personal. Recuérdense que el cuerpo es nuestro medio de transporte desde que vivimos hasta que nos tenemos que ir. Antes de despedirme, querría dejarles unos minuticos, unos estiramientos
cortos, de todo lo que es la parte de cuadrante inferior. Estos estiramientos son más que todo para mantener un balance lumbopélvico y evitar patologías degenerativas discales a larga data. Nunca les digo o les mando que realicen estos estiramientos porque los vean a simple vista, sino que más que todo se los pongo a grosso modo de manera que ustedes puedan visualizar y puedan ver que incluir los estiramientos día a día como un ejercicio podría ayudarlos a evitar patologías degenerativas futuras, dolores, intervenciones quirúrgicas o cualquier tipo de lesión que los pueda dejar encamados o en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque cuando este tipo de enfermedades articulares se les asocia alguna alteración metabólica, son degenerativas y son incapacitantes para la persona. Entonces siempre vayan de la mano de un profesional, siempre visiten a su médico, siempre manténganse informados con especialistas. Como les dije anteriormente, se los vuelvo a repetir, a pesar de que las redes sociales nos llevan mucha información, no del todo esa información está correcta. Se realizó un estudio aquí en los Estados Unidos donde se analizó la desinformación por campañas de internet y hay hasta ciertas páginas con mucha fama que comparten estiramientos musculares o cualquier otra cosa o hasta dietas, y de verdad que las hemos evaluado, las hemos visto y más del 70% están equivocadas. Por eso les digo que tengan cuidado, porque tanto las dietas como los ejercicios terapéuticos deben ser dosificados por un profesional, porque ellos deben ir dependiendo del déficit y la necesidad del paciente. Todos somos distintos, ¿okay? Y siempre recuerden algo: las patologías degenerativas pueden ser frenadas. Empecemos ahora mismo, porque sí puede existir un proceso que revierta cualquier patología que ya exista. Que tengan un buen día y muchas gracias por su atención.